Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Buen día, Buenos días, Juan Juan. Carlos. Buenos días, Juan. Hola, David, Buenos Fernando. días. Hola, Buen día, David. Juan. Hola, ¿qué más, Ronnie? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hoy amaneció frío en Quito. No sé cómo les ha de haber amanecido a ustedes. Sí, me estoy muriendo del frío, literal. Sí, está haciendo bastante frío, para ser sincero. Pero bueno, esperemos que todo mejore y pues que prácticamente tengamos una excelente clase. ¿Listo? Entonces, para el día de hoy, como es costumbre, vamos a comenzar un poco hablando acerca de lo que serían las dudas, inquietudes que haya surgido acerca de los temas que revisaron la anterior semana. Y posteriormente vamos a continuar pues con la actividad de control para esta semana del módulo B de el análisis de armaduras. Entonces, los escucho. Si de pronto tienen alguna inquietud, duda, pregunta, algo que quieran comentarme. Yo sí, estaba revisando los videos y no sé, era medio inconsistente con para dónde es la tensión y para dónde es la compresión. Si podrías aclarar más que todo Atención, ¿y para dónde es la compresión? en puntos de armaduras. O sea, si podrías aclarar, digamos, la nomenclatura, digamos. En nodos, en nodos. En nodos, ajá, Ya. en cualquier nodo. Que es lo hacen para afuera y dicen, no sé, ¿no? Ya. Compresión. Pues. Entonces, veamos lo de eso un rato. Alguien está entrando en un segundo. Ya, listo. Bueno, ahí están viendo mi tablet. No. No. Ya, denme un segundo que se está cargando. ¿Ahí? Nope. Es que ya, ahora sí. Ahí sí. Está cargando. A ver, veamos. ¿Se ve? Se está cargando. De pronto es... Ya sé qué es. Ahí sí debe funcionar. No, todavía no. Ahí sí, ¿sí o no? Ahorita Ahí sí. estamos. Ya, ahí sí. Bueno, entonces, lo que ustedes deben pensar es lo siguiente, ¿listo? Y siempre pensémoslo de esta forma. Hagan de cuenta que yo tengo un elemento. Entonces, nosotros dijimos que un elemento estaba conectado en sus extremos a unos cubitos que yo les llamo nodos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, resulta, a ver, por cierto, alguien más están entrando, ya. Entonces, resulta que estos cubitos, este elemento de armadura, solamente puede tener tensión o compresión. No hay más. Eso es lo que nosotros hablamos la anterior clase y vimos un poco de teoría. ¿Listo? Entonces, cuando yo cojo y separo cualquier nodo, ¿sí? Supongamos que yo corto el nodo de la barra, ¿sí? Entonces, ocurre que automáticamente yo hice un corte para separar el nodo de la barra. Cuando hice ese corte, acuérdense que existe la tercera ley de Newton, que dice la ley de acción y reacción. ¿Sí? Entonces, si en mi estructura
se estaba tensionando. Acuérdense que la tensión genera alargamiento de los elementos. Entonces, para que se genere alargamiento, la fuerza tiene que ser una fuerza que sale del elemento, de tal forma que el elemento se alargue. ¿Estamos de acuerdo? Esa parte sí, sí la entiendes. Sí, sí. Solo ¿Ya? tensión, compresión. Exacto. Tensión. Algo que alarga el elemento es tensión. Algo que acorta el elemento es compresión. Entonces, si yo hago el equilibrio, porque por estática sabemos que todo este elemento debe estar en equilibrio, y si yo sé que existe una fuerza de tensión en el elemento, cuando yo corto, internamente debe salir que el sistema, deben salir fuerzas que hagan que el sistema esté en equilibrio, porque no hay más fuerzas. ¿No es verdad? Entonces yo hice un corte en un elemento de armadura e internamente sale una carga axial P, que le vamos a llamar P por nomenclatura, ¿no? ¿Listo? Y esa carga P, que va longitudinal al elemento de armadura, debe tener una dirección. Entonces, para que el sistema esté en equilibrio, si este vector de fuerza de tensión va hacia la derecha, ¿hacia dónde debe ser la fuerza en el corte? Mateo. ¿Ah? Hacia la izquierda, para abajo. Hacia la izquierda. De tal forma que las dos fuerzas producen que el elemento se alargue. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora, vamos a hacer un zoom netamente en este extremo. Acuérdate que yo aquí corté el elemento. ¿Sí? Yo corté el elemento del nodo. Entonces, por acción-reacción, siempre que yo tenga un corte, a un lado del corte, la fuerza será una, o las fuerzas tendrán una dirección. Y del otro lado del mismo corte, las fuerzas van a tener la misma magnitud, pero sentido contrario por la ley de acción y reacción. Entonces, para cumplir la ley de acción y reacción, el vector de fuerza que hay en el nodo debe ser un vector de la misma magnitud P, pero dirección contraria. ¿Listo? Entonces, ese vector está diciéndote a ti que la barra está en tensión. Ya, ok. ¿Listo? Como conclusión, si yo tengo un nodo, ¿sí? Todas las fuerzas que salen del nodo, de las barras, esas fuerzas quiere decir que las barras están en tensión. ¿Sí? Ya. Por el contrario, si yo tengo un nodo y las fuerzas entran al nodo, En compresión. quiere decir que esas barras están en compresión. Ya, ya ahí sí me quedó claro. ¿Listo? Ya. Sin embargo, esto viene a razón de la acción y reacción que vemos de la barra. O sea, la fuerza, todo parte es de la barra. Lo que estamos es encontrando una forma simple de entenderlo, pero es por acción y reacción. ¿Listo? Ok, perfecto. ¿Se entendió? Sí. Clarísimo. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda. Ay, no, era que le borres para... No te escucho, la verdad. Tienes que hablar más a tu... Que era con lo mismo, en el mismo gráfico. Si lo puedes hacer en do. Ah, ¿era en el mismo gráfico? Sí. O bueno, uno similar para tenerlo. Ya. Es lo bueno de tener no pizarra de verdad. Ya, bueno, sí entendí que era lo de si sale del nodo es tensión, si llega al nodo es compresión. Digamos, ¿qué pasa cuando, digamos, si sale de un nodo, pero ese mismo llega al otro? Entonces sería tensión o sería compresión o depende de el nodo en el que estés ubicado. La verdad, y si no te entendí la pregunta, ¿cómo que un nodo va a estar conectado a otro nodo? O sea, digamos, bueno, para cada nodo hay que hacerle como que si fuera un corte, como si le cortaras. Sí. Y ahí luego ya encuentras bueno, la magnitud de la fuerza de lo que les conecta, ya sea tensión o compresión. Y bueno, ya como que le hallas y digamos es tensión, es decir, sale de ese nodo a otro. Y entonces llega
la misma fuerza de esa barra estaría conectada a otro nodo, ¿verdad? Claro, o sea, la fuerza de tensión viaja por los nodos en donde estén los elementos, pues. Entonces, si yo tengo dos nodos conectados por una barra, ¿sí? Entonces, la forma de representar las fuerzas de esa barra, pues va a ser en el nodo de abajo una fuerza que sale de tensión y en el nodo de arriba una fuerza que sale de tensión en dirección de la barra. ¿A eso te refieres? Ah, sí, solo que a veces me confundo como antes en un video de preparación, no me acuerdo en cuál. Bueno, era como Creo que que alguno hacía al revés. Eso también me surgió la duda a mí. O sea, alguno de esos videos estaba mal. Bueno, esto es tensión. Y compresión, pues sería que entra en un extremo y entra en el otro extremo. Esto sería compresión. ¿Listo? Si encuentran que hay algún error en los videos, me informan, ¿ya? Por un correo, me dicen en el video tal, de la preparación de tal semana, hay algo que está incorrecto y yo lo reviso y lo veo, ¿ya? Ya. ¿Te contesté, Ricardo? Digamos que ah, vamos a sí, ver, vamos a ver sí, un sí, poco más entendí. de esto en la clase de hoy. ¿Listo? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Esto lo vamos a ver un poco más en detalle en la clase de hoy, así que si son preguntas aparte de esto, de este tema, para responderlas ahora, si no las vemos directamente en clase. Juan, disculpa, matemáticamente para, digamos, ya cuando hacemos las operaciones para identificar rápidamente, no podríamos poner las fuerzas como que hacia afuera y la que nos dé negativa, sabemos que es de compresión. Claro. Las fuerzas, no, es que mira, por ejemplo, si yo hago yo tengo un nodo que venga con estas fuerzas. ¿Ah? Entonces tú dices, esto sería ¿qué? Positivo. Cuando haces la sumatoria, positivo. No sé, voy a poner Ah, la fuerza A, la fuerza B y la fuerza C. ¿Ya? Entonces te voy a hacer este ejemplo. Entonces, aquí yo planteo el sistema de fuerzas. Entonces, yo digo, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces, yo tengo que C más A es igual a, bueno, no sé, lo que sea, aquí una fuerza. Una fuerza, lo que sea. ¿Listo? Fuerza ya. F. Ya. Entonces, tú lo puedes plantear así y está correcto. Tú dices, bueno, todo lo que va hacia la derecha está positivo. ¿Ya? Pero pues esta es de compresión y esta es de tensión. No, no, sí, sí, pero cuando tú la hallas, al final cuando las hallas, digamos, T de AB, puedes ver si te sale, usualmente a veces te sale con negativo o con positivo, dependiendo del signo y la ubicación de tu eje. No, pero Entonces, ya te después sale, solo tienes que poner el módulo, sale pero positivo o negativo, lo único que te está diciendo es que tu dirección no es como tú la pintas, no te está diciendo si es tensión o compresión. sí, por Entonces, eso colocas todas las fuerzas para afuera y si no es como yo la pinto, me cambia el signo. Y ya. ¿cómo así? Pues si yo coloco todas las fuerzas para afuera, no las voy a poder sumar por estática. Si yo tengo una fuerza así, que está para afuera, y esto es una fuerza para afuera, pues estáticamente hablando, esto es menos C más A. Ujú. Y si te dan positivas, quiere decir que esta está en tensión. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Sí. no confundas los dos nomenclaturas. O sea, solo quiero que entiendas que la nomenclatura de estática, o sea, para plantear las ecuaciones, lo único que tú debes elegir es una dirección que sea positiva. Pero la dirección positiva, no, mira, o escoges esta dirección como positiva o escoges esta, pero no puedes escoger las dos al mismo tiempo, porque no te va a salir la estática. Vale, vale. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Ya? Bueno, listo. Entonces, vamos a comenzar. La clase anterior, bueno, digamos que la semana anterior estamos un poco corridos, más que todo por lo del examen y lo del feriado, ¿no? Entonces, esta semana vamos a ver
los dos temas que teníamos, uno de ellos y teníamos que mirarlo en la anterior semana. Entonces, tenemos el capítulo 5.4, que es acerca, denme un segundo, ya, ahí se ve, que es el método de los nodos para el cálculo de fuerzas internas. Entonces, eso es lo importante. Vamos a calcular fuerzas internas. ¿Listo? Entonces, en las armaduras, nosotros sabemos que podemos aplicar en los nodos fuerzas externas, como componentes de carga puntual, e internamente la armadura va a recibir en sus elementos fuerzas internas. Para eso sirve este método. ¿Listo? Entonces, vamos a partir diciendo que como se considera que una armadura es una unión de elementos por medio de pasadores, ¿sí? Entonces, el método consiste en plantear el equilibrio ¿sí? En cada pasador. Entonces, a este pasador yo también le voy a llamar nodo. Entonces, vamos a plantear el equilibrio en cada nodo, básicamente. ¿Listo? De la armadura. ¿Listo? Entonces, por aparte, cada elemento de armadura puede estar en tensión o compresión. Eso ya habíamos dicho, ¿no? Entonces, como para aclarar esto, hagan de cuenta que yo tengo un elemento o una barra de armadura y esa barra de armadura yo la voy a someter por un lado con su pasador a una fuerza de tensión que alarga el elemento. Entonces, esa fuerza de tensión, ¿sí? Si yo corto esa barra, supongamos que yo cojo y hago un corte aquí, pues ya lo dijimos, ¿no? Esa barrita por el equilibrio, ay, va a seguir en tensión. Sin embargo, en el corte, ¿sí? Lo que va a producir es una fuerza para que esté en equilibrio, una fuerza P que le va a producir o le va a generar el equilibrio a la estructura, ¿no? Entonces, en general, una fuerza de tensión sale del corte o, ya lo habíamos dicho, del nodo.
Entonces, cada vez que hagamos un corte en un elemento y la fuerza axial salga del corte, ¿sí? O salga del nodo que estamos analizando, estamos entendiendo de que el elemento está sometido a tensión, ¿sí? Por otro lado, pues lo opuesto ocurre igual, ¿no? Entonces, si yo tengo otro elemento y vamos a decir que este elemento está en compresión, ¿sí? Y planteamos lo mismo, que el elemento está sufriendo un corte a una altura por aquí, en donde estamos analizando el lado izquierdo del elemento, pues para que se genere el equilibrio debe existir una fuerza P, en donde se genere que una fuerza de compresión entra al corte o al nodo, que es lo que estábamos explicando en general, ¿no? Entonces, como para complementar esa explicación, vamos a decir que debido a la tercera ley de Newton, entonces debido a la tercera ley de Newton, pues un cuerpo en equilibrio debe permanecer en reposo, o mejor dicho, debe permanecer en equilibrio en conjunto o cualquier, ¿sí?, sección de él. ¿Listo? Entonces, esta parte es importante, porque aquí me dice que no importa si yo sé que la estructura está estáticamente, está en equilibrio, pues yo lo puedo analizar en conjunto y la sumatoria de fuerzas internas y externas debería dar 0. Yo lo puedo cortar y ese pedacito que corto debe estar también en equilibrio, ¿no? Y eso es bastante válido porque me va a permitir hacer lo que dijimos hace un momento, que es, yo voy a cortar mi barra que tiene un ángulo de inclinación alfa con la horizontal, ¿sí? Y que yo sé que mi barra en sus extremos va a tener unos nodos, pero que yo los voy a cortar y que debido a que yo los corto, van a estar sometidos a tensión. Van a salir unas fuerzas internas de tensión. Entonces, quiero que se fijen en lo siguiente. Yo voy aquí a dibujar los nodos. Entonces, aquí yo corté un nodito. Y abajo corté otro nodito. ¿Sí? El corte lo voy a representar en amarillo. De hecho, aquí lo voy a poner también en amarillo. Y aquí me deben salir unas fuerzas. Entonces, el vector de fuerza, primero, va a tener una inclinación. ¿Quién me dice cuánto es la inclinación del vector de la fuerza? ¿Cuánto es el ángulo? ¿Ah? Alfa, ¿estamos de acuerdo? Y acá abajo también va a salir un vector de fuerza.
cuya inclinación respecto a la horizontal también debe ser alfa. ¿Listo? Entonces, la inclinación de las fuerzas va a ser la misma inclinación de la barra. Pero aquí tenemos que analizar es la dirección. Entonces, si me entendieron lo que hablé hace un momento, entonces, si ese elemento está en tensión, ¿hacia dónde va o hacia dónde apunta, ¿sí?, el vector de fuerza del nodo A en este esquema? Sí, ¿Saliendo o entrando? saliendo. Saliendo, de tal forma que por la ley de acción y reacción, ambas fuerzas en el mismo corte tienen la misma magnitud, pero diferente sentido, ¿no? E igual ocurre en la sección del nodo D, teniendo en cuenta que cada uno de estos vectores tienen una magnitud T en su diseño. ¿Listo? Puedo hacer el mismo esquema para compresión, pero sin embargo eso ya lo completan o espero que lo hayan entendido. Listo. Ahora, para aplicar el método de las secciones o el procedimiento que vamos a seguir, ¿sí?, va a constar de algunos pasos. Puntualmente, 3 pasos. ¿Listo? Entonces, primero vamos a establecer que la armadura es rígida con grado de indeterminación igual a 0. Entonces, ojo, para los exámenes de aquí en adelante, como ya van a resolver estructuras, yo les voy a enseñar a calcular el grado de indeterminación de las estructuras que vamos a analizar. Eso va a tener valor, y aunque yo no les pregunte, lo van a hacer. ¿Estamos claros? Ojo. Aunque no les pregunte, siempre el primer paso es calcular que el grado de indeterminación sea 0 y que la estructura es rígida, ¿sí? Si les da a ustedes que la estructura tiene un grado de indeterminación diferente de 0, o sea que no es isostática, me escriben ahí, la estructura no es isostática, no la puedo resolver, muchas gracias. Punto, no lo van a poder resolver. O es inestable. Punto, dejan ahí y yo les pongo el punto como si estuviera bien. ¿Listo? Sin embargo, si la estructura es inestable o es hiperestática y tratan de resolverla, como sea, les pongo que el punto está mal completamente. ¿Estamos claros? Listo. Bueno, entonces, segundo punto. Después de hacer eso que tiene valor en el examen, por si acaso, vamos a plantear o vamos a realizar, ¿sí?, el equilibrio global. Hoy no veo a nadie y no me está respondiendo prácticamente todo el curso. Solo Mateo está respondiendo. A ver, ¿qué pasa con el resto? Mi amigo Kevin, Alejandro, Byron, que llega tarde aparte de todo. Juan Carlos, Bueno, yo sí estaba Dime. aquí. eso del grado de indeterminación va solo en los exámenes o también tendríamos que hacer En para los todo, deberes. todo. Exámenes, deberes, siempre que resolvamos, O sea, para ¿no? el deber que pusiste para hoy también. Para el deber que les puse para hoy, el que aplacé, Sí, el que aplazaste. deberían hacer eso también. Pero bueno, es rápido, igual, ¿no? Solamente son 6 ejercicios y calcular eso es como rápido, no es mucho. Sí, complétenles. ¿Listo? A ver, segundo paso, realizar el equilibrio global y calcular las reacciones.
¿sí? Entonces recuerden que en 2D tenemos ecuaciones distintas a las de 3D, ¿no? Entonces sería sumatoria de fuerzas en X, en Y, y sumatoria de momentos respecto a Z igual a 0, si fuera una estructura en 2 dimensiones. Y si fuera en 3 dimensiones, pues tenemos la sumatoria de todas las fuerzas igual a 0 y la sumatoria de todos los momentos alrededor de todos los ejes. Le voy a poner M sub I igual a 0, ¿no? Entonces, recuerden esa parte. Como tercer paso, lo que vamos a hacer es, hacemos el equilibrio en cualquier nodo de la estructura. En cualquier nodo de la estructura. Y entonces, aquí vamos a decir, ¿sí?, lo siguiente. Para armaduras en 2 dimensiones, ¿sí?, escogemos un nodo con máximo 2 fuerzas internas desconocidas. Máximo. ¿Listo? Y planteamos el equilibrio, ¿no? Entonces, ¿cómo planteamos? Ojo, en los nodos no hay momentos, recuerden, ¿no? Entonces, para plantear el equilibrio en los nodos, nosotros tenemos solamente 2 ecuaciones, que es la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, porque decimos que el nodo no tiene espesor, no tiene dimensiones, y entonces las fuerzas están aplicadas en un mismo punto y por lo tanto no existen momentos en los nodos, porque pasan por el mismo punto y su brazo es 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? ¿Se entiende ese concepto? Sí. Pero, ¿listo? Bueno. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Digamos que vamos a plantear un ejemplo. Entonces, vamos a tener aquí, voy a pasarme a la vista de papel, ¿sí? De papel de cuadros. Y vamos a ver lo siguiente. Pero, bueno, no importa. Entonces, voy a plantear aquí una estructura sencilla. Digamos, tengo esta simple estructura. ¿Ya? Más o menos. Y mi amigo, no sé, Juan Fernando, me va a decir cuántos nodos tiene y cuántos elementos tiene esta estructura. Nodos serían 3 nodos y 3 elementos. ¿Preguntas o respondes, compañero? Respondo. Ya. 3 nodos, 3 elementos. Perfecto. ¿Listo? Entonces, de esta estructura, vamos a aplicarle unos apoyos, porque en el aire no puede estar, que es un apoyo de segundo grado y un apoyo de primer grado. ¿Listo? Y vamos a decir que tiene una fuerza aplicada de 10 kilonewtons. ¿Sí? Realmente la fuerza, antes de que estén los nodos, no es importante. Puede ir en vector, puede ir con inclinación, pueden haber 2 fuerzas. Realmente, en últimas, el procedimiento es lo mismo. ¿Listo? Entonces vamos a decir y vamos a ponernos de acuerdo que los nodos los vamos a llamar con letras, ¿sí?
encerradas en un círculo. ¿Listo? Y los elementos los vamos a llamar con números encerrados en un cuadrito. Entonces, aquí yo tengo mis 3 nodos, 3 elementos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, voy a plantear aquí las dimensiones. Entonces, yo voy a decir que la estructura de aquí hasta donde está la fuerza, que es más o menos como por aquí, mide 5 metros. Y esa misma distancia hay de ese punto al otro apoyo. En altura, nosotros vamos a decir que la armadurita tiene una altura de 4 metros. ¿Listo? Y esta es mi estructura. ¿Listo? Ahora, en este caso, ustedes pueden darse cuenta de que aquí me forma un triángulo, ¿sí? En donde este ángulo alfa, ¿sí? Yo lo puedo calcular teniendo en cuenta algunas relaciones trigonométricas, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que de esta estructura lo que queremos es calcular las fuerzas internas en las barras de la armadura. Fíjense que, aunque no les pido el valor de las reacciones, pues para calcular las fuerzas internas, ustedes van a necesitar sacar las reacciones. Entonces, una sola pregunta que involucra prácticamente todo. ¿Listo? Entonces, solución. ¿Sí? Entonces, primero, vamos a plantear cuánto es ese triángulo. Entonces, fíjense, en esquema, ese triángulo que yo tengo ahí, donde este es el valor de alfa, en donde esto es... Ah, perdón, yo me equivoqué aquí. Estas distancias no son 5, perdón, son 3 metros. 3 metros, ¿ya? Entonces, esto es 3, esto es 4, y sabemos que esto sería 5. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Pero a mí esa parte realmente no me interesa. Me interesa es esto. Yo sé que el seno de alfa, ¿sí? Serían 4/5. ¿Estamos de acuerdo? El seno de alfa es 4/5. ¿Sí? Y el coseno de alfa sería 3/5. ¿Listo? Entonces yo voy a jugar con esto. En el examen pueden hacer lo mismo, pueden sacar el ángulo. Cualquiera de las dos cosas es lo mismo. ¿Sí? Sin embargo, si van a utilizar este método, me hacen el triangulito y me ponen el seno de alfa es tanto para mi examen y el coseno es tanto. O me sacan cuánto es el ángulo en su examen. Y yo ya entiendo. ¿Listo? Para que nos pongamos, pues, en sintonía. Bueno, ahora, una vez que yo tengo eso, vamos a ir siguiendo los pasos. Entonces, primero, ¿listo? Entonces dijimos, tenemos que determinar que la estructura es rígida y teníamos una expresión, que el número de elementos M de la estructura para considerarse rígida debe ser igual a 2 veces los J nodo menos 3. En este caso, yo tengo 2 veces los J nodos, que son 3, menos 3. O sea que yo tengo 3. Entonces, el número de elementos de mi estructura deberían ser 3 para considerarse rígida. Y en este caso, pues tenemos OK, ¿no? Sin embargo, el grado de indeterminación también aprendimos a calcular. El grado de indeterminación de la estructura es igual al número de incógnitas, que en este caso son las Número de reacciones. que serían ¿cuántas? En este caso, ¿cuánto es? 3. 3. Que serían 3 reacciones más el número de elementos de la armadura, que en este caso serían 3, y a esto le resto el doble
del número de nodos de la armadura, que serían 3. Todo es 3 en este, ¿no? Lo que quiere decir que 6 menos 6 es 0, y por lo tanto esto quiere decir que la estructura es isostática y la podemos resolver. Una vez que yo tengo el primer punto resuelto, pues bueno, de ahí ya es carpintería. Ya sé que es una armadura que puedo resolver y empiezo a plantear entonces lo que serían los valores. Entonces yo voy a plantear aquí las reacciones. Entonces yo voy a llamar en el nodo A, esta va a ser la reacción a Y, y en el nodo A también, como es un apoyo de segundo grado, la reacción a X. Y en el nodo B tendría una reacción BY. ¿Listo? Ahora con eso planteo lo que sería el equilibrio. Entonces, segundo punto, planteo el equilibrio global. Sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. ¿Cuántas fuerzas hay en X? Pues sería que AX y no hay más. ¿No es verdad? Entonces, AX es igual a 0. Y por norma, a menos de que haya una carga horizontal o una carga en diagonal, pues prácticamente la reacción en X va a ser 0. Y yo de plano la podría borrar en el sistema. Pero bueno, tenemos después que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, en Y voy a decir que todo lo que va hacia arriba es positivo, todo lo que va hacia abajo es negativo, como está en el libro, o, como me gusta hacerlo, todo lo que va hacia arriba tiene que ser igual a todo lo que va hacia abajo, que es lo lógico, se equilibra con todo lo que va hacia abajo, y así planteo la igualdad. Entonces, todo lo que va hacia arriba, en este caso sería AY más BY, eso es todo lo que va hacia arriba, ¿estamos de acuerdo? Y todo lo que va hacia abajo solamente es una fuerza, que sería 10. Entonces, AY más BY tienen que equilibrar los 10 que van hacia abajo. Y esa sería mi primera ecuación. Y yo generalmente lo voy a hacer así. Todo lo que va hacia arriba, igual a todo lo que va hacia abajo. Todo lo que gira, los momentos que son horarios, deben ser igual a todos los momentos antihorarios. Y les va a dar la misma cosa. ¿Listo? Ahora, vamos a plantear la sumatoria de momentos. ¿En qué punto? Pues bueno, la podemos plantear en cualquier punto, ya sabemos. Pero lo ideal es que yo plantee en un punto en donde se me anulen la mayor cantidad de incógnitas que tengo en mi sistema. Entonces, en este sistema tengo 3 incógnitas y por lo tanto voy a plantear en el punto A la sumatoria de momentos para anular las dos reacciones y el momento que producen estas. ¿Listo? Entonces voy a plantear que todo lo horario es igual a todo lo antihorario. Los momentos horarios que tengo son el momento que produce la fuerza de 10 respecto al punto A, que está con un brazo de 5 metros. ¿Sí? 10 por 5, estamos, que sería el momento horario que produce esa fuerza. Y el momento antihorario sería la que produce la reacción BY. Ah, perdón. Es solo la 10 por parte 3, perpendicular, es solo 3. 10 por 3, ¿no? Es 10 por 3, que sería la parte perpendicular. No sé por qué pienso que esa distancia es 5. 10 por 3. Y eso debe ser igual a BY por 6. ¿Listo? Entonces, aquí yo tendría 3, aquí me queda 2, aquí me queda 5, y me quedaría que BY es igual a 5 kilonewtons. ¿Listo? Bueno, entonces, nos vamos a poner de acuerdo en lo siguiente. En los exámenes, ¿sí? Ustedes pueden plantear las ecuaciones sin unidades, como lo hice aquí. Fíjense que puse 10, puse 3, puse 6, sin unidades. Pero la respuesta debe tener unidades y una flechita que me diga la dirección.
Entonces, la dirección de esta reacción, como el valor es positivo, quiere decir que yo planteé bien la dirección de mi flechita en la reacción BY. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las respuestas, ya sean en deformaciones, en fuerzas o en desplazamientos, van a tener que marcar las unidades y una flechita que me diga hacia dónde es la fuerza, la reacción o el desplazamiento, lo que sea. ¿Listo? Entonces, BY igual a 5 kilonewtons. De aquí, esta sería mi ecuación 2, sustituyendo la ecuación 2 en la ecuación 1, pues yo tendría que AY es igual a 10 menos 5, ¿sí? O sea que AY es igual a 5 kilonewtons también. Como me dio positivo, quiere decir que la flecha está adecuada, o sea, que la flechita es hacia arriba. ¿Listo? ¿Preguntas acerca de esa solución? ¿Puedes repetir, por favor, cómo hiciste la sumatoria de momentos de nada? Momentos horarios iguales a los momentos antihorarios. Entonces, esta fuerza de aquí respecto al punto A produce un momento horario. El giro es horario. Y esta fuerza de acá, que es BY, respecto a A, produce un momento antihorario. Y ya, entonces los momentos horarios son iguales a los momentos antihorarios. ¿Listo? Entonces, de ahí vamos a venirnos a... Ahí tengo las reacciones. Pero ahora tengo que hacer o plantear el equilibrio en los nodos para hacer la solución de las fuerzas internas de la armadura. Entonces, voy a analizar qué nodos. Yo solamente tengo dos incógnitas. Entonces voy al nodo A. En el nodo A, yo ya sé que no existen fuerzas externas aplicadas en el nodo. Ya sé el valor de las reacciones, pero no conozco el valor de la fuerza de la barra AC ni de la fuerza de la barra AB. Tengo dos incógnitas. ¿Sirve para empezar por el nodo A? Sí, como es una armadura plana, hasta dos incógnitas puedo resolver. ¿Listo? Entonces podría tomar el nodo A. Analizo el nodo C. En el nodo C tengo una fuerza que conozco y tengo dos incógnitas, la fuerza de la barra CA y la fuerza de la barra CB. Tengo dos incógnitas, puedo arrancar por el nodo C. O por el nodo B, que prácticamente tengo la misma situación. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo analizo en esta armadura, que es bien simple, puedo arrancar por cualquier nodo. ¿Listo? Realmente no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces yo voy a arrancar, pues, por el principio. Arranquemos por el nodo A. Entonces yo aquí tengo mi nodito A, lo voy a dibujar aquí. Este es mi nodo A. Y aquí yo tengo la reacción. Yo sé que la reacción AX es 0 y voy a plantear aquí el vector de fuerza de 5 kilonewtons, que es la reacción AY, que va hacia arriba. ¿Listo? Adicional a eso, tengo una fuerza horizontal que no conozco la dirección. ¿Listo? Y tengo una fuerza con un ángulo alfa, que es la fuerza de la barra AC, que conozco la dirección, pero no conozco conozco la inclinación, pero no conozco la dirección, si está en tensión o en compresión. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes pueden hacer como realmente les plazca. Pueden plantear las flechas como ustedes quieran, pero les ruego que piensen un poco antes de plantear las flechas. Este nodo debe estar en equilibrio, lo que quiere decir que hay una fuerza que va hacia arriba, que está generando un empuje hacia arriba. Entonces, todo lo que va hacia arriba debe estar equilibrado con una fuerza que va hacia abajo. De la fuerza que voy a plantear amarilla o verde, amarilla, y de la fuerza que voy a,
y de la fuerza negra que está planteada ahí, ¿cuál es la única que tiene la capacidad para generar una componente que sea vertical y que equilibre la fuerza verde? La La negra. negra. La negra. ¿Y para dónde debe estar apuntando esa fuerza para generar esa componente? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Abajo. Debe estar hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Listo. Ahora, entonces ya sabemos hacia dónde debe ser la dirección de esa fuerza. Ahora, la fuerza amarilla es una fuerza horizontal. ¿Cuál es la única fuerza que puede equilibrar esa fuerza horizontal amarilla? La negra. La negra. ¿Y la componente de la fuerza negra va hacia dónde? La izquierda. Hacia la izquierda. O sea, la amarilla tiene que ir hacia dónde. Hacia la derecha. ¿Se entendió cómo planteamos? ¿Hicimos algún Ujú. cálculo? No. Solamente observación. ¿Listo? Entonces, en algunos nodos van a poder hacer eso y les va a ahorrar tiempo, porque si lo plantean al revés, los valores les van a dar negativos y ya saben qué significa que les dé negativos. ¿Listo? Entonces, en este caso es fácil y yo voy a poner aquí entonces que esta es la fuerza AB y esta es la fuerza, perdón, no, esta es la fuerza AC. AC. Y esta de aquí es la fuerza AB. ¿Listo? Y planteo las componentes. ¿Listo? Entonces voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 en Juan, este sistema. Dime. o sea, ahorita ya podemos decir que la fuerza AC es de comprensión y la fuerza AB es de tensión. Sí, perfecto. Esto es tensión. Muy bien. Y esto es compresión. Ajá, perfecto. Ya podemos asumir y decir eso, ¿no? Y sin hacer algún cálculo. No sabemos cuánto vale, pero ya sabemos. ¿Listo? Entonces, tenemos la fuerza AC y la fuerza AB. Sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, todo lo que va hacia arriba debe ser igual a todo lo que va hacia abajo. Hacia arriba, en Y, tengo 5 kilonewtons y nada más. Y hacia abajo, tengo la componente vertical de la fuerza C. ¿Cómo calculo con ese ángulo alfa la componente vertical de la fuerza AC? Seno. Seno. Entonces sería FAC seno de alfa. Pero por aquí yo les escribí que el seno de alfa era 4/5. Entonces, lo reemplazo. Entonces, tengo que 5 es igual a 4/5 de FAC. ¿Listo? Lo que quiere decir que FAC es igual a 25 cuartos. ¿Sí? Que en últimas resulta que sería 6.25, si los cálculos no me fallan, ¿no? Serían 12.5, 6.25, sí, está correcto, ¿no? De, como dijeron, compresión. Y en las fuerzas internas, nuestra regla para tareas y exámenes va a ser lo siguiente. Ustedes me van a dar el valor debe tener unidades y debe decir si es tensión o compresión. Esto está en kilonewtons. ¿Listo? De ahí tengo sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Sí? Entonces en X yo tengo que FAB, ¿sí? Todo lo que va hacia la derecha debe ser igual a todo lo que va hacia la izquierda. FAB debe ser igual a la componente horizontal de FAC, que sería FAC coseno de alfa. Pero ya dijimos que el coseno de alfa era 3/5. Por lo tanto, FAB va a ser igual a 25 cuartos, que es el valor de FAC, por 3/5. Entonces aquí anulo 5 por 3, 15, y esto me da 15 cuartos kilonewtons, ¿no? 15 cuartos kilonewtons. Y
15 serían 7,5, 375, sí. FAC, AB, serían 3.75 kilonewtons, y esto en tensión. Y listo. ¿Qué pasaría si hubiera más fuerzas? Nada, pues, si solamente tengo dos incógnitas, que es lo que dijimos que es el límite, pues si tengo más fuerzas aplicadas, lo único que hago es descomponerlas y punto. Si tengo más reacciones, descompongo y punto. El procedimiento por nodos es bastante simple. Realmente no tiene mucha complicación. ¿Se entiende? Este sería lo del nodo Ah, A. Entonces, con el nodo A ya encontramos prácticamente dos fuerzas. ¿Listo? Dos fuerzas. Nos faltaría la tercera. Esas se las dejo de tarea. ¿Listo? ya. Que lo hagan. ¿Cómo pueden hacer? Pueden plantear el equilibrio en el nodo B o pueden plantear el equilibrio en el nodo C. Pista. La fuerza en la barra CB debe ser igual en esta armadura que la fuerza en la barra AC. Lo que quiere decir que debería darle 6.25 en compresión también. ¿Listo? Y eso se debe a que esta armadura se considera simétrica en cargas y en geometría. ¿Listo? Entonces debe de ser igual en fuerzas. ¿Se entendió esta parte? ¿Todo Sí. bien? Juan Carlos, yo tengo una pregunta. Dime. Para determinar las direcciones de las ¿Le puedes hablar mejor a eso? Claro. Para determinar las direcciones de las fuerzas o sea, en el nodo A, ¿cómo le hiciste para poner, o sea, para saber hacia dónde iba la flecha? ¿Cómo hice para saber? Pero lo hicimos juntos, ¿no? A ver, ¿cómo lo repito entonces? Planteé la dirección, o mejor dicho, planteé el esquema de cómo son las fuerzas. Entonces, a ver, lo voy a repetir acá, ¿ya? Tengo aquí, sé que esta sí es hacia arriba, esta es de 5, ¿sí o no? Y Sí. sé que hay una barra que es horizontal, que me tiene que presentar una fuerza horizontal, y sé que hay una barra inclinada con un ángulo alfa, pero no sé hacia dónde van las flechas, ¿sí o no? Entonces, la única forma de equilibrar esta fuerza que va hacia arriba es con una fuerza hacia abajo. ¿Cuál de esta, entre esta que está inclinada y esta fuerza que está horizontal, cuál tiene una componente vertical que pueda equilibrar a esta de 5? La de arriba, la de alfa. La de alfa. Y para que esta componente equilibre esta fuerza de 5, esa componente tiene que estar hacia abajo. Lo que quiere decir que si la componente está hacia abajo, entonces este vector debe estar hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Porque no hay una forma de generar un vector inclinado que tenga un vector vertical y un vector horizontal. ¿Estamos de acuerdo que yo no puedo sumar vectores así? ¿No? No puedo sumar vectores así. Y esa suma no me va a dar así. ¿Estamos de acuerdo? Por lo que decíamos, ¿no? Que tengo que unir los vectores para sumarlos de cola con cabeza, cabeza con cola. ¿Estamos? ¿Se entendió ahí? Sí. ¿Listo? Entonces, si esta flecha va hacia abajo, pues la otra componente va hacia la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, la única fuerza capaz de equilibrar esta fuerza hacia la izquierda, pues es esta fuerza que voy a subrayar amarilla y tiene que ir ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Ya. ¿Se entendió? Sí. Ok. Ay, ya borré más de lo que debía. ¡Listo! Y prácticamente ese es el método de los nodos. Yo voy a solucionando nodo a nodo y pues voy encontrando lo que serían las ecuaciones y encontrando lo que serían las fuerzas internas. ¿Listo? Ahora tenemos también
lo que sería el método de las secciones, ¿sí? Que sería 5.5, me parece, ¿no? Método de las secciones. ¿Listo? Entonces, el método de las secciones, digamos que tiene la misma aplicación. Realmente, los dos métodos sirven para hacer la misma cosa. Pero uno y otro tienen diferentes como fortalezas. ¿Listo? Entonces, el método de las secciones lo vamos a aplicar cuando nuestro objetivo sea, ¿sí? Cuando nuestro objetivo sea calcular las fuerzas de algunos elementos. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a aplicar el método de las secciones. ¿Listo? De nuestra armadura. O sea, en vez de hacer como que paso por paso, digamos, en la conexión de 10 elementos, solo dices del principio al final para calcular desde el primero al último. No, es más que todo porque cuando yo quiero saber la fuerza de solamente algunos, específicamente. Claro, o sea, digamos que tienes la reacción del más a la izquierda y tienes una conexión gigante y tienes que calcular el último de la derecha. Se trata de todo eso como un solo elemento. Sí, exacto. El método de los nodos, pues digamos que nosotros vamos a tener que ir resolviendo nodo a nodo porque tiene una limitante, que debo tener máximo 2 incógnitas. Entonces, en el método de los nodos, supongamos que yo tengo conectados 5 barras, que sí puede darse, y ahorita vamos a ver. Entonces, yo para poder resolver este nodo, tengo que al menos saber 3 fuerzas, ¿sí? Para que me queden 2 incógnitas y yo pueda calcular estas 2 fuerzas. ¿Se entiende? Entonces, eso va a ser una limitante para el método de los nodos. ¿Listo? Para esto, entonces, para el método de las secciones, digamos que para calcular la fuerza de ciertos elementos, ¿sí? Tomamos una sección que corte 3 miembros de la estructura. ¿Listo? Una sección que corte 3 miembros de la estructura para armaduras planas o para armaduras en 2D. ¿Listo? Teniendo en cuenta que uno de ellos, ¿sí?, sea el elemento de análisis.
¿Listo? O sea, yo les voy a pedir la fuerza de la barra BC y pues yo tengo que cortar el elemento BC para que yo pueda sacar la fuerza interna, ¿sí? Entonces, siempre debo tener en cuenta que, ¿sí? Cada vez que corto o que cortamos, pongámoslo ahí, un elemento, ¿qué pasa? Cada vez que yo corto un elemento de armadura, ¿qué ocurre estáticamente hablando? Hay una acción y reacción. Exacto, existe o surge o aparece, pongámosle ahí, una fuerza interna que la vamos a llamar fuerza axial interna. Entonces, si yo corto 3 barras, pues me van a aparecer ¿cuántas fuerzas internas axiales? 3. 3, obvio, ¿no? Entonces, en este caso, para una armadura plana, la fuerza interna aquí esto, quiten lo plano. Para una armadura, esto va a servir también para las armaduras tridimensionales, ¿no? Entonces, para una armadura, ¿sí? La fuerza axial interna tendrá la dirección del eje longitudinal del elemento. Y eso sirve para armaduras planas y armaduras tridimensionales. Lo que quiere decir que en el espacio, igual la fuerza axial va a tener la misma dirección del elemento. ¿Estamos de acuerdo? La misma inclinación, etc. ¿Listo? ¿Sí? ¿No? Ajá. Amigo Mateo es Sí. el único que responde. A ver. Rafael, ¿estás o no estás? Rafael Vintimilla, a la 1. Rafael Vintimilla a las 2. Aquí, que Bueno, Rafa, responde. ¿Qué dijimos? Si no muestras el video, respondes. A ver, ¿quién más? Juan Vinuesa, que no lo he visto tampoco. ¿Estás o no estás? Aquí estoy, don Ya, Carlos. entonces respondan. Ya quedamos, ¿no? Listo. Bueno, para terminar, una vez que tenemos realizado el corte y planteadas las fuerzas internas, realizado el corte, separada la estructura y
planteadas las fuerzas internas, ¿sí? Se formulan las ecuaciones de equilibrio. ¿Sí? Entonces, aquí no estamos haciendo sumatoria de fuerzas en los nodos. Estamos haciendo, planteamos las ecuaciones de equilibrio. ¿Listo? Entonces, las ecuaciones de equilibrio en el plano son ¿cuántas? Son 3. 3 y en el espacio son 6. 6. Y entonces yo voy a plantear eso aquí en mi sección. Por eso se llama el método de las secciones. Yo voy a analizar mi sección y en esa sección voy a analizar la estructura. ¿Listo? Entonces, ejemplo. ¿Listo? Entonces, supongamos que yo tengo aquí mi armadurita. Esperen. Wait for it. Dejen que se cargue. Ya, por aquí. Listo. ¿Qué tal esa armadurita? Fácil, ¿no? Bonita, ¿no? Ya, esta sí tiene más cara de armadura, ¿no? Bueno. Esta armadura es simple porque es simétrica. Entonces, si ustedes imaginan que hubiera aquí una línea y pudieran doblar la armadura, se dan cuenta que tanto los elementos de la armadura como las fuerzas en la armadura están igualmente colocadas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, me quedaría un doblez totalmente perfecto. ¿Sí? Si no ocurre eso, no es simétrica. ¿Listo? Pero el hecho es que las armaduras simétricas tienen una ventaja y es que las fuerzas, ¿sí? También son las mismas de un lado y del otro. Y las reacciones son las mismas de un lado y del otro. ¿Listo? Entonces, en esta armadura, ya me dice el ejemplo que yo tengo unas reacciones que son iguales a 1159.3 libras fuerza. Esto está en unidades del sistema internacional. ¿Listo? Entonces, de esta armadura, lo que nos pide es calcular, ay, perdón, se me cerró aquí una cosa. Calcular la fuerza de la barra, ya les digo que barra, FK. Vamos a calcular ¿listo? Vamos a calcular la fuerza de la barra FK. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que dijimos que tenemos que hacer para resolver una armadura? Ver si es isostática o hiperestática. Ver si es isostática o hiperestática. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primer paso, nos pasamos versión papel. Creo que papel de este. ¿No? Juan Carlos, Dime. ya no veo tu pantalla. Ah, ya, ahí sí. Ahí. Listo. Entonces, primer paso, calculamos M. Entonces, M es igual a, ¿cómo es que era la ecuación? Sería dos veces los nodos menos 3. Ya, 2 veces los nodos. ¿Cuántos nodos tiene esta armadura?
Entonces voy a contar. 1, 16. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 nodos o pasadores, lo que dijimos, ¿no? Entonces, 2 veces 16 menos 3. Entonces, 2 veces 16 serían 32, 29. ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Cuántas barras tiene? Los voy a contar. Esta es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Entonces, como 29 elementos es igual a 29, entonces es una estructura rígida. Perfecto. Bien por ahí. Grado de indeterminación. Entonces, dijimos que las reacciones, que en este caso eran ¿cuántas? 3. 3 reacciones más el número de elementos, que ya acabamos de contar que son 29, menos 2 veces el número de nodos, que dijimos que eran 16. Entonces, 3 más 29, 32, menos 32, 0. Entonces, isostática, por cierto, esto lo voy a poner en verde, ya. Ok. Isostática. Ok. ¿Listo? Ahora, quiero que vayan pensando cómo yo puedo cortar la estructura de tal forma que yo corte, ¿sí? La barra FK, dijimos, la barra FK. ¿Listo? Pero que adicional a eso, corte hasta 3 barras adicionales. Hasta 3 barras adicionales. Si corto menos, mejor. Pero que corte hasta 3 barras adicionales. Para que ustedes ubiquen, esta es la barra que yo les quiero calcular. Solamente de esa. ¿Listo? Y lo vamos a hacer la próxima clase, ¿sí? Pero la idea es de tal forma de que la estructura yo la debo cortar de tal forma que la estructura se me divida en 2. El pedazo o la sección que yo corto debe dividir la estructura totalmente en 2. Entonces yo la debo cortar con máximo 3 cortes y separar 2 pedazos de armadura. ¿Listo? Entonces, hoy sí, pues teníamos ese temita trazado, así que hicimos clase normal. No se olviden de revisar los videitos y la próxima clase hacemos esto de la solución de esta armadura. ¿Listo? Entonces, que tengan un excelente día y nos vemos el día miércoles por este mismo horario, el mismo canal. Dime. Te puedo hacer una pregunta. Claro. Matemáticamente ya sé por qué, digamos, si es un cuadrado, de una armadura de un cuadrado y con una diagonal en medio. Matemáticamente ya vi que esa diagonal da 0, pero físicamente, ¿por qué da 0? ¿Quieres saber? A ver, matemáticamente, ¿qué? ¿Un cuadrado? O sea, un cuadrado, ajá. ¿Tienes así? Y una Diagonal. diagonal, ajá. Ah, ya. De esto vamos a hablar en el próximo tema que se llama armaduras. Perdón, armazones. ¿Ya? Esto se puede considerar como un armazón. Entonces va a depender mucho de dónde está aplicada la fuerza. Si yo te digo que la fuerza está aquí, ¿sí? Bien, Esa diagonal no es 0. vale. ¿Listo? Entonces va a depender mucho de dónde está aplicada la fuerza. ¿Listo? Sí, es que en el último ejercicio estaba así, en el centro tenía así, daba 0, por eso era. Sí, pero solamente porque la fuerza no debe haber estado en este nodo. Sí, estaba para abajo, estaba en el eje Y a los extremos. Ya, exacto. Pero no siempre la diagonal es 0. No Ya. siempre. Depende de la estructura. Ok. ¿Listo? Bueno. Eso fue. ¿Listo, chicos? Entonces, que tengan buena tarde.
Cuídense y excelente día. Gracias, Igualmente, Juan. Gracias, Juan. Juan Carlos. Ustedes, que estén bien. Juan Carlos. Chao. Chao.